Hoy comenzamos a hablar de la ley y lo que significa para el cristiano, pero primero me gustaría mencionar los dos tipos de pacto que se hacían en el antiguo Medio Oriente. En el Antiguo Testamento, la ley se dio en el contexto del pacto. Antes de Éxodo 20, que es donde vemos los 10 mandamientos, Dios había establecido un pacto con su pueblo. Y también es importante destacar que había dos tipos de pacto. Uno es un pacto de paridad, es decir, este tipo de pacto es entre dos iguales. Había obligaciones para ambas partes y ambas partes estaban obligadas a cumplir las estipulaciones. Y también había un pacto de soberanía. En este pacto, a diferencia del pacto de paridad, este pacto era entre dos partes que no son iguales y uno es, digamos, el mayor y el otro es el menor. Estos son los pactos que tenemos en el Antiguo Testamento y no solo eso, sino que estos pactos son entre el Dios Creador Todopoderoso y su pueblo. Y en este caso las obligaciones y las promesas son desiguales. Dios se une a una relación de pacto, pero Él es la parte poderosa y grande y Él es quien determina las estipulaciones. Él es quien determina los participantes en el pacto y Él es quien determina las promesas, beneficios, bendiciones y obligaciones. Y es obligación de la parte menor, en este caso su pueblo, obedecer esas estipulaciones. Entonces, al construir una teología bíblica, integrar la ley correctamente es esencial. Tenemos que considerar toda la Biblia para informar a nuestra teología, por lo que debemos ser mejores intérpretes de la ley del Antiguo Testamento. Muchos cristianos ignoran secciones enteras del Antiguo Testamento que tienen que ver con cosas como sacrificios, esclavitud, guerra, comidas, etcétera, y esto va a truncar el entendimiento del Nuevo Testamento. Entonces, tenemos un reto cultural. Y nosotros como iglesia necesitamos saber cómo interpretar la ley, cómo interpretó Jesús la ley, cómo interpretaron la ley los mismos apóstoles. Y en este episodio quiero hablar de 6 puntos en respecto a esto. Y el punto número 1 es que es necesario tener en claro que la ley es revelación divina. Y por el simple hecho de ser revelación divina, como iglesia necesitamos considerarla para formar nuestra teología. En 2 Timoteo 3:16 ya lo he mencionado y nos dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, corregir, instruir en justicia. Y Pablo aquí, al decir que toda la ley que toda la escritura incluye esto, la ley. En el libro de Levítico, por ejemplo, leemos que el Señor llamó a Moisés y le habló desde la tienda de reunión, seguido esto de una serie de instrucciones acerca de la ley de los holocaustos, de las ofrendas de cereal, de las ofrendas de paz, etc. Y el hecho de que el Señor lo haya dicho lo hace indispensable, a pesar de que, sabemos que esto ya no lo practicamos, pero esto tiene una repercusión, como les decía, en la manera en que vamos a estudiar toda la palabra. Pero este libro, por ejemplo, como el de Levítico, es por muchos cristianos evitado, porque, razonan, ¿verdad?, que ya no estamos que estamos bajo la gracia y ya no bajo la ley. Entonces, ¿para qué leerlo? Según algunas personas o algunos cristianos. El punto número 2 es que la ley de Dios es buena. En el Salmo 119 el salmista proclama: «Cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación». Amo tus mandamientos, más que el oro, sí, más que el oro fino. Angustia y aflicción han venido sobre mí, pero tus mandamientos son mi deleite.
Así también en Romanos 7:12, Pablo dice que así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. El punto número 3 es que vivir a la manera de Dios es el camino a la vida. La desobediencia a Dios es camino a la muerte. Y esto es algo que suena constantemente en el libro de Proverbios. En Deuteronomio 32, 46 y 47 leemos: la ley de Dios es el camino a la vida. Vivir a la manera de Dios es el camino a la vida. La desobediencia a Dios es camino a la muerte. Cuidado con cumplir, y les dice, cuidado con cumplir todas las palabras de esta ley, porque no es para ti una palabra vacía, sino tu misma vida, y por esta palabra vivirás muchos años en la tierra. Es lo que leemos en Deuteronomio. Y otro ejemplo lo vemos en Génesis 2:17. Y cito: pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Desobedecer sus mandamientos del Señor es camino al desastre. Y bueno, aquí haciendo un paréntesis, ya después veremos, no es como que necesitamos obedecer en sí, por ejemplo, la ley ceremonial y todo esto, pero es importante porque está apuntando a algo más esa ley. Entonces, es importante estudiarlo. El punto número 4 es transgredir la ley de Dios es pecado, como lo vimos ahorita en el versículo que acabo de leer, Génesis 2:17. Esto es cierto desde el principio de la creación. Y bueno, y esto, como en algún momento en Gálatas lo podemos leer también. Es pecado y la ley nos lleva a Cristo. La ley, punto número 5, la ley de Dios es una expresión de amor. Este punto me encanta porque en su ley vemos el carácter de Dios y vemos el amor por su creación, por sus criaturas. Entonces estamos invitados a una relación con Dios, una relación de amor. Y en esta relación, cada vez que Dios dice no deberás, está diciendo no te hagas daño. Y bueno, aparte de que, como decía unos segundos atrás, esto refleja a nuestro Creador, al dador de la ley. Como leemos también mencionando otra vez Deuteronomio 7 del 7 al 12, y cito: el Señor no puso su amor en ustedes, refiriéndose a los israelitas, ni los escogió por ser ustedes más numerosos que otro pueblo, pues eran el más pequeño de todos los pueblos, mas porque el Señor los amó y guardó el juramento que hizo a sus padres, el Señor lo sacó con mano fuerte y lo redimió de casa de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Reconoce, pues, que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones, con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. Pero al que lo odia le da el pago en su misma cara, destruyéndolo, y no se tarda en castigar al que lo odia. En su misma cara le dará el pago. Guarda, por tanto, el mandamiento y los estatutos y los decretos que yo te mando hoy para cumplirlos. Cierre de comillas. Esta es una expresión de amor. Aquí el Señor dice en los primeros versículos, dice, porque el Señor los amó. Entonces, en base a este pacto, a este amor, es que les está dando toda esta ley al pueblo de Israel. Esa es una expresión de amor. Dios está diciendo te amo y por eso te doy estos mandamientos. El punto número 6 y el último en este episodio es que la ley expresa, como lo había mencionado anteriormente, expresa el carácter de Dios. Y dice el Levítico 19:2, santos serán porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Si encuentras
un nido, voy a citar ahora de Deuteronomio 22:6, y aquí vamos a ver cómo la ley expresa el carácter de Dios. Y Deuteronomio 22:6 nos dice: si encuentras un nido de pájaro por el camino, en un árbol o en la tierra, con polluelos o con huevos, y la madre echada sobre los polluelos o sobre los huevos, no tomarás la madre con sus hijos. Cierre de comillas. Aquí vemos a un Dios que le importa la perpetuación de las especies y también le importa la provisión a largo plazo para su pueblo. Entonces, por eso menciona la importancia de dejar ir a la madre. También otro versículo, Deuteronomio 22:8, habla, y cito: cuando edifiques casa nueva, le harás un muro a tu azotea para que no traigas culpa de sangre sobre tu casa si alguien se cayera de ella. Cierre de comillas. Aquí igual, ¿por qué dice esta ley? ¿Por qué da esta ley de poner un muro? ¿Por qué les dio esta ley a los israelitas? Bueno, porque aquí vemos que al Señor le importa la vida humana, le importa proteger a las personas que están hechas a su imagen y semejanza, y por lo tanto nosotros procuramos cuidar la vida de las personas y perpetuar la vida misma.